no debería llamar la atención el silencio de ultratumba de lo que se llama oposición en cuanto a la designación de Ariel Lijo. No debería llamar la atención desde el momento que la casta lo estaba esperando a Milei con los brazos abiertos. Vamos a hablar hoy un poco de las novedades y vamos a centrarnos en este temita del hijo. Esto de los outsiders puede quedar muy lindo en un paper y en alguna película de los sueños se cumplen, pero en la realidad es bastante complejo. Y además, si uno es algo ingenuo, no tiene un armado detrás y es fácil de influenciar, es probable que con este discurso de la casta y que te mostrás medio desarmado, se te acerquen ciertos operadores y, como se dice coloquialmente, estás regalado. Ya en agosto del año pasado, Freddy Lijo, hermano de Ariel Lijo, estaba haciendo lobby para Milei, bueno, es lo que cree Milei, estaba haciendo lobby y se presentaba por los pasillos como diciendo: yo hablo en nombre de Milei. Porque claro, tienen que comprender, Milei puede creer en su mente que él está lucubrando una jugada maestra, pero de nuevo, él era una presa fácil para ciertos, ¿cómo decir?, caranchos, por decir de una manera. Entonces este operador, Freddy, empezó a hacer lobby. Esto se sabe. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? La corte, está este hombre Lorenzetti, que es el que maneja cierto, a ver cómo decirlo, cierta cintura política, esa política del lado B judicial donde se cobran favores. Bueno, este Lorenzetti en sus pleitos ha quedado como aislado, está enfrentado a Rosenkrantz, queda. Entonces probablemente, como está en buenas relaciones con Casa Rosada, se haya acercado a Milei y le haya, estimo yo, no sé, convencido de que, bueno, la corte está en su contra. Entonces le debe haber dicho, o sea, él debe haber tenido, puede tener temas en el foro administrativo, no en el penal, ¿no? Bueno, entonces debe haber ido Lorenzetti en modo persuasión y le debe haber dicho que la corte está en su contra y que con todos esos cambios de las ideas liberales para el futuro de la Argentina, no necesitaban a alguien leal que pudiera hacer las cosas, y justo ese es el hijo. Que el hijo, estimo, esto es muy hipotético, ¿no? No es como que hubiese ocurrido así en la República. Pero sí, lo que se sabe es que fue idea de Lorenzetti. A nadie le simpatizó la cuestión. En el único despacho que hay alegría es en el despacho de Lorenzetti. Y bueno, no es como que el hijo es un candidato del gobierno. Es el candidato de Lorenzetti, que pareciera que está manejando la institucionalidad de la República, claro está. El candidato del gobierno debe ser Mansilla, que viendo su descripción no puede más que ser un numerario del Opus Dei, y supongo que debe ser antiaborto y esas cosas tribuneras, más que nada, pero ese sería el que va con delay, en stand-by, porque ese iría en el puesto que no está vacante aún, sino que están esperando jubilar a uno. Lo que sí llama la atención, tal vez, es que
hay cierto silencio de los defensores de las instituciones, es decir, los radicales. ¿Por qué? Fíjense una cosa, a los radicales no se les puede pedir ni medidas económicas dignas, solo su dignidad se basa en la defensa de las instituciones, y en este caso tampoco estaría ocurriendo. El silencio de algunos es más que revelador. Amén que, por ejemplo, Lustó probablemente haya dicho alguna frasecita como debió haber sido una mujer, porque son esas bolufrases en donde no se enfrenta directamente al hijo y no se puede juzgar eso porque igual el hijo tiene mucha información de todos. Al margen, Geniol, antes de las elecciones, veía con buenos ojos al hijo, es decir, va a criticar a Milei por otras cosas, pero no por eso. Retomando, el proceder de este hombre abonado a Comodoro Pi es bastante simple. Él se va cobrando favores a medida que mantiene en stand-by, en pausa, causas. Así se maneja, así se va a manejar ahora, y Milei debe pensar que ellos juegan para el presidente y bueno, no. Él se maneja así. Por eso es que también ha creado malestar en Macri, porque el hijo tiene la causa Correo. Amén de ser conocido de Angelici, con reuniones en el Faena y todo. Yo estimo también que debe haber sido una de estas cosas que que Milei autopercibe como jugada maestra, y no de pacto, porque Milei no hace pactos. Tira cosas al aire que otro le murmuró y luego, si no ocurren, se pone caprichoso. Pero piensa que por ahí puede apretar a los gobernadores. Bueno, lo cierto es que puso al peronismo en una situación muy incómoda. Supongo que CFK se mantiene en silencio, los puso en una situación incómoda, pero sería muy curioso que el mariscal de las derrotas políticas, es decir, Milei, que no pudo conseguir que le sacaran nada, consiguiera la aprobación para este muchacho, el hijo. Sería llamativo. Se habla de un pacto, Cristina, Milei. Bueno, si se dejan en pausa causas de Cristina, no puede significar muchas cosas, como les digo. No se cobra un favor, con eso en pausa. Y a la vez yo no descartaría cierto llamado de Alberto Fernández. Yo no lo descartaría porque también el hijo se lo veía con buenos ojos del lado de Alberto en el 2020. Y amén que Alberto y esos personajes que uno destrató en algún momento, uno nunca sabe cuándo se le puede cobrar la descortesía. Es decir, hay un lado de la política, este lado más miserable, el lado B, donde se intercambian, canjean causas por favores. Y digamos que para llegar a un juez federal y que medio viene o medio te favorezca, cuando vos sos acusado, tenés que pasar por Freddy el hijo y vas a llegar a Ariel el hijo. Lo curioso es que sí hay un silencio atroz, nadie dice nada, y sé que nadie va a decir nada. Esto deja un poco en evidencia, como dice Milei, esta hipocresía de la casta. Porque si hay una casta judicial y de lo más miserable, por decir una manera, es el hijo. Al margen, es muy gracioso, paradójico, que Junio Libarona se enteró la noche anterior de esta designación y es comiquísimo. No se enteró ni por el presidente ni por su cliente. Claro, porque él había sido defensor del hijo en una causa por enriquecimiento ilícito.
así son los tejes de este sector, donde vamos a continuar viendo una omisión por parte del peronismo, y también los defensores de la República van a hacer un silencio o decir que preferirían a mujer, pero nada más que eso. Lo que me interesaría saber es si Lilita, que creo que no tiene ningún cargo, porque ella ha sido constante generalmente en sus denuncias y siempre ha tenido al hijo entre ceja y ceja, si se ha expresado al respecto. Si se quiere expresar, debe ser ahora. Igual esto se desenvolverá en octubre. Hay que ver si estamos vivos para ese entonces. Es todo muy dinámico en Argentina, pero sí es de los desastres que ha hecho Milei. Es una cuestión bastante polémica que 2 o 3 periodistas han tocado, los otros no. En cuanto a otras novedades, bueno, estuve viendo que la sociedad rural ya se puso un poco más agresiva porque no sirve el tipo de cambio ya, y más los impuestos no sirven. Eso por un lado. Después también estoy notando una preocupación de economistas, enhorabuena, que han salido a decir, comenzando a hablar de la falta de sustentabilidad en el tiempo de este accionar económico de Milei, que no tiene fin, porque combatir el déficit fiscal no es una meta real. Han salido, amén, que me parece para rescatar el hecho que se vuelva a hablar de productividad. Nadie habla de eso, que debemos ser productivos y no lo somos. Bueno, igual ahora estamos fundidos, la economía real se ha fundido, pero sí hay una preocupación generalizada de la falta de sustento en el tiempo de esto. Evidentemente no tiene rumbo. No pasa ni por gradualismo, no tiene rumbo. Que veo que tampoco se habla es la crisis energética. ¿Cuándo no una crisis en Argentina? Algunos recomiendan que lleguemos a alguna especie de negocio con el fondo para aplicar gradualismo en términos energéticos, porque estamos en riesgo de que haya un apagón en la provincia de Buenos Aires. Sí, el pronóstico no es el más alentador en todas estas cuestiones, la verdad que no. Entonces, hay temas que van más allá del chiquitaje estúpido de Twitter y que son graves, y tienen que entender que si yo digo que son graves, es que son gravísimos. Continuamos con la economía aún más cerrada que en la época del inútil de Massa por el impuesto país. Es como que igual estaría bueno que los políticos dejaran esa estupidez de querer chuparse el arancel y preocuparse por la producción del campo. Y no es como que el campo siempre tiene que salvarte las papas. No. Y yo sé que bastante para su alma golpista, porque pensaron que esto era antiperonismo, fueron bastante pacientes. Bueno, la economía real ya sabemos, se fundió, está fundida, es un desastre. Lo que fue interesante fue algo que pasó, algo inadvertido, que Guzmán ha aparecido en Twitter y ha criticado cuestiones válidas, y se dice que le llegó un mensaje de WhatsApp diciendo que, como hablan los peronistas en modo solemne, que tu pasantía nos costó muy caro, casi nos vamos en helicóptero, bla, 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 seguro algo con justicia social, y le ponen, cuídate, no sea cosa que tengas dolores de cabeza con una cuestión judicial. Bueno, mientras ocurría todo esto, le contestó un masista de Champagne en Twitter diciendo algo similar, y le anexó una nota de Infobae de que, no sé, acusaban a Guzmán de unos vuelos privados, no sé qué. Bueno, cuestión que eso parece que fue más para amedrentar, porque no hubo ni indagatorias, nada.
Es decir, que está esta manera en Argentina de luego cuando salen del poder se cobran vueltos los demás con ayuda de un operador judicial. Y así se desenvuelve la política mientras nos funden. Pero eso existe. Y puedo entender que parezca que es aburrido o no existe. Bueno, sí, esa es la política. Yo entiendo que esta democracia populista es como que está todo el tiempo fijándose en la imagen, en esas cosas. Pero la parte de la rosca política y la rosca más miserable ocurre en los pasillos de Comodoro Pi. Y curiosamente, aquel que decía que venía a combatir la casta, ay qué asco, reoligarquía peronista, fue recibido con brazos abiertos por la casta más miserable.